Pasemos entonces ahora al caso de un cilindro de sección circular que suponemos en una altura h suficiente, el cilindro se mantiene con su sección constante, y un flujo que, como se ve en la figura, se acerca al cilindro y lo rodea. Si nosotros queremos calcular el coeficiente de arrastre, debido a invertir la fórmula, siempre nosotros calculamos D, el arrastre, y ponemos que es C sub D por el área, que es D por H por ρ B infinito cuadrado sobre 2. Acá el valor de C sub D será D sobre H sobre D por ρ B infinito cuadrado sobre 2. Y vamos a ver cómo se comporta cuando varía el número de Reynolds. Para un número de Reynolds menor a 0,2, nosotros no tenemos un caso equivalente al de la esfera de Stokes. Nunca vamos a lograr que sea una fórmula totalmente teórica y nos vamos a encontrar con una fórmula tipo Osing como la que teníamos para Reynolds algo mayores en el caso de la esfera. Cuando el número de Reynolds llega más o menos a 10, ya quedan formados detrás del cilindro dos torbellinos cilíndricos perfectamente definidos, los vórtices prácticamente, y que llegan a completar una sección que más o menos alcanza el diámetro del cilindro. Para Reynolds igual a 50, comienza a producirse un fenómeno muy particular, que es el de la aparición de torbellinos que viajan alternadamente con el flujo. Es decir, esos dos vórtices empiezan a transformarse en unos torbellinos viajeros que parten a una cierta distancia entre ellos L y en una calle de vórtices que denominamos H mayúscula. De manera que ese H es mayor en general que obviamente que el diámetro del cilindro, y nos interesa desde varios puntos de vista este hecho, varios puntos, como vamos a ver inmediatamente. Cuando llegamos al número de Reynolds aproximadamente 5000, se produce lo que se llama el primer régimen de estela. Se produce la separación de la capa límite más o menos a 80 grados del ángulo de ingreso del flujo, del punto de estancamiento, y en ese momento la separación se produce en la capa límite laminar. Si aumenta el número de Reynolds y llega al orden de 200.000, la capa límite en esa zona donde se desprendía en régimen laminar ya no es laminar la capa límite, es turbulenta y entonces no se despega, sino que se despega recién para un ángulo de 120 grados aproximadamente, y eso ya tiene un valor de C sub D constante para todos los números de Reynolds mayores a 200.000. Un repaso de lo que vimos recién. Si el número de Reynolds es menor que 0,2, puedo calcular el valor de C sub D como 8pi sobre el número de Reynolds dividido 2 menos el logaritmo natural del número de Reynolds. Y es una fórmula de tipo Lam-Osing, como la que vimos para el caso de la esfera. Entre números de Reynolds 0,2 y 1, es decir, todavía muy pequeños, se pueden apreciar esos torbellinos cilíndricos que quedan estáticos detrás del cilindro propiamente dicho. Y para número de Reynolds aproximadamente 10, esos torbellinos llegan a ocupar toda la cara posterior del cilindro. O sea, se manifiestan y quedan allí en forma estable. Esos
es hasta el número de Reynolds igual a 50, aproximadamente, ¿no? Porque para esa condición del número de Reynolds, los torbellinos se despegan alternadamente, como vimos en la figura anterior, y se forman lo que se llaman los torbellinos de von Karman. Esos torbellinos alternados fueron estudiados por Theodor von Karman y en California Institute of Technology en Estados Unidos, y él desarrolló una metodología de cálculo incluso que permite obtener los distintos valores que corresponden a esos torbellinos. Si las dimensiones, por ejemplo, el seno de pi por h, que es, recuerden, el ancho de la calle de Remolinos, sobre L, que es la longitud entre dos remolinos alternados, es igual a 1. De allí él obtiene que la longitud entre remolinos y el diámetro del cilindro es aproximadamente 4,3, que la relación entre el ancho de la calle de remolinos y el diámetro es 0,281 y finalmente que el coeficiente de arrastre es igual a 2. El mismo Theodor von Karman plantea que la frecuencia que producen esos remolinos se puede calcular como la diferencia entre V infinito y la velocidad de transporte de los torbellinos dividido por L, la distancia entre los dos torbellinos que estamos tomando en la misma dirección. Y ese valor de F, naturalmente es una velocidad sobre una longitud, tiene unidad de 1 sobre tiempo, que es la unidad de frecuencia. De modo que una de las características que pueden definir el fenómeno de estos flujos con torbellinos alternados es la determinación de un parámetro adimensional que se llama número de Strouhal y que multiplica el diámetro del cilindro por la frecuencia de los remolinos sobre B infinito. Ese número de Strouhal es una manera adimensional de tratar el problema de frecuencias. Entre 1000 y 200.000 se produce el primer régimen de estela. El número de Strouhal ya para este caso y hasta el infinito se mantiene en 0,215, y esto es algo particular porque ya los remolinos prácticamente no se alcanzan a ver perfectamente. Y el C sub D, el coeficiente de arrastre, es aproximadamente, toma el valor unitario. Cuando el número de Reynolds, como decíamos en la diapositiva anterior, supera los 200.000, se forma el segundo régimen de estela, el que se genera por la separación en la capa límite turbulenta, y desciende, tal como pasaba con la esfera, el coeficiente de arrastre a un valor muy inferior y se mantiene constante después del orden de 0,4. Acá, en esta figura, se puede apreciar la curva del número de Strouhal, que es creciente. El número de Strouhal está a la izquierda en el gráfico, los valores en la ordenada que está a la izquierda, y vemos que crece hasta llegar justamente al valor 0,221, ese que considerábamos que se mantenía constante a partir de Reynolds 1000. Por otra parte, en ese tramo relativamente menor a 10 a la quinta del número de Reynolds, vemos que se alcanza el primer régimen de estela con el C sub D igual a 1, después de haber descendido ese coeficiente de arrastre
a medida que aumentaba el número de Reynolds desde 10 hasta 1000. Si nosotros nos dedicamos exclusivamente al coeficiente de arrastre, vemos que ese coeficiente de arrastre C sub D desciende, por supuesto, hasta el valor 1, y luego, cuando supera 10 a la quinta, se produce ya prácticamente para 5 por 10 a la quinta, un descenso al valor 0,4. Del mismo modo que ocurría para la esfera, recordemos el ejemplo de las pelotitas de golf, si el cuerpo tiene una rugosidad suficiente, lo que puede ocurrir es que en lugar de producirse el descenso del coeficiente de arrastre para el valor 5 por 10 a la quinta, digamos, se produce antes, para un rango anterior. Rutherford Karman no fue una persona muy estimada durante su vida personal. Sin embargo, fue un gran profesor y tal vez sus deslices desde el punto de vista personal le impidieran ser, por ejemplo, aceptado como socio de la Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas. A pesar de ello, tuvo una gran influencia en la mecánica de fluido del siglo XX. Y una de las características típicas de él que llevan su nombre son los torbellinos que se producen por el efecto de arrastre sobre un cilindro. Uno puede hasta pensarlo desde el punto de vista de la belleza, desde el punto de vista artística, de esos torbellinos que surgen y viajan en forma alternada. Pero desde el punto de vista real, si ustedes se fijan en las dos fotografías que corresponden a la isla de Guadalupe en el Caribe francés, la isla de Guadalupe genera, cuando hay corrientes marinas, en la fotografía de la izquierda, en el mar, actúa como un cilindro, obviamente, un cilindro de forma no circular, y genera los vórtices alternados, esos remolinos, que viajan en la dirección de la corriente, o sea, de arriba hacia la izquierda, hacia abajo a la derecha. Eso todavía es mucho más visible en la fotografía de la derecha, donde se alcanza a ver el efecto de una niebla muy baja, en el cual la isla genera esos mismos vórtices, pero los genera sobre el flujo de la niebla que está, o sea, en el aire, que está sobre la superficie del océano. Bueno, esta es una muy esquemática reproducción de tipo numérica de lo que sería un movimiento de los torbellinos alternados de von Karman por el pasaje a través, no a través, sino en relación con un cilindro de sección circular. Nos quedaría analizar la resistencia de cuerpos con aristas vivas. Bueno, por ejemplo, una placa normal al flujo infinitamente larga, en el cual el valor de B es muy, muy importante. Y nosotros tendríamos que C sub D sería ahora D sobre B por un medio de ρ B cuadrado por D, que es la altura. Y para ese caso, C sub D también va a ser función del número de Reynolds. Y para números de Reynolds muy bajos, menores que 0,1,
el flujo más o menos contornea a la placa normal, que es infinitamente larga, digamos, en relación perpendicular a la pantalla. Si decíamos que el Reynolds, el número de Reynolds es menor que 0,1, vale una fórmula así tipo OSIN de C sub D igual a 8pi sobre el número de Reynolds por 1 sobre 2,2 menos el logaritmo natural de Reynolds. Cuando el número de Reynolds es igual a 1, ya se forman dos remolinos estables. Es decir, que muy rápidamente dejan de contornear el flujo, como es evidente que iba a ocurrir. Para el número de Reynolds aproximadamente 10, ya se forman los vórtices alternados de von Karman, pero con L sobre D aproximadamente 5,6, un número de Strouhal de 0,144 y el valor del coeficiente de arrastre se mantiene aproximadamente en 0,87. Hasta que para número de Reynolds mayores que 100, fíjense que son valores relativamente muy bajos, la estela ya está netamente definida, y para Reynolds 1000 el C sub D ya es constante igual a 2 y definitivo de Reynolds mayores, para Reynolds mayores. Si la placa es una placa corta, cambia la cuestión porque no solamente se despega por la parte superior, sino por las partes laterales el flujo. Entonces, una placa infinitamente larga con L sobre D que tiende a infinito, tiene un coeficiente de arrastre 2, mientras que una placa cuadrada, L sobre D igual a 1, baja ese valor del coeficiente de arrastre a 1,17. Si la placa es circular de diámetro D, o sea que L sobre D es igual a 1, también el C sub D va a valer 1,17. De modo que es muy fácil para el caso de valores así como placas planas, poder calcular los coeficientes de arrastre y de allí los esfuerzos que el flujo produce sobre la estructura. Vamos a pasar que en muchos textos se pueden encontrar para cada obstáculo y órdenes de números de Reynolds los valores de C sub D correspondientes. No siempre esos coeficientes C sub D son los mismos para distintos autores, de modo que en realidad hay abundante bibliografía al respecto, así que uno puede, conociendo el tema desde el punto de vista conceptual, llegar a los valores de cálculo mediante la búsqueda de referencia bibliográfica adecuada. Lo mismo que para cuerpos cilíndricos, veremos ahora el caso de cuerpos de revolución. Cuerpos de revolución, los coeficientes de arrastre, por ejemplo, nos dan para la esfera o para el disco o para el cubo, todos ya para un valor del número de Reynolds que no está en este caso considerado. Se supone por el valor 0,47 de la esfera que estamos hablando de primer régimen de estela. Y como ven, los valores son diferentes para distintas formas y ubicaciones de las estructuras que uno pretende calcular y que nosotros acá denominamos obstáculos. Bueno, con esto, bien, damos por finalizada la parte correspondiente a resistencia dinámica, es decir, fuerzas de arrastre en flujos laminares y turbulentos.